desde la Plataforma Ciudadana del Distrito de Salamanca, y la Asociación de Vecinos La Atenea. Y dentro del ciclo, La ciudad que queremos, se imparte de forma conjunta la charla, La ciudad compartida con animales y plantas. Biodiversidad ciudadana. Participan como ponentes Helen Grández, hablándonos sobre colonias felinas. Y Raúl Martínez sobre plantas y animales. Plantas y animales urbanos. Presenta Raúl Martínez. Asociación Ciudadanía, Villaverde Ambiental. Twitter. @villaverdeambi2. Y ahora pues ya paso al último ponente, que hablará de plantas y animales. Y nada, es Raúl Martínez, madre mía, me voy a equivocar. Doctor en Biología, defensor y divulgador del Patrimonio Natural de Madrid, luchador tanto dentro de las instituciones como fuera, informando, formando y concienciando a los ciudadanos. Muchísimas gracias, Raúl. Yo la verdad es que, bueno, lo primero, no conozco, pido perdón, el distrito de Salamanca, ¿no? Me muevo en zonas y entonces lo que he hecho ha sido llegar a Diego de León y me da un paseo, por lo menos para saber lo que hay un poco, ¿no? A algunos niveles. Hombre, conozco el Parque de la Sanidad, la Fuente del Berro, y ahora hoy he conocido un poco de Babejo, pero no, desgraciadamente, pues el distrito de Salamanca carece de la biodiversidad que se gana en otros distritos. Y cuando hablo de biodiversidad estoy empezando por ver el arbolado que hay, ¿no? Eso también es biodiverso, aunque lo hayamos plantado ahí, pero eso también es biodiverso. Entonces, yo lo desconozco. Yo vengo de un barrio que en Villaverde es el que más biodiversidad tiene de Madrid. Más que incluso Fuencarral del Palo. Más todavía. A lo mejor es porque lo hemos estudiado y seguido por un montón de gente, ¿no? Haciendo ciencia ciudadana. Por eso, a lo mejor si estudiamos un poco más esto, pues veremos y iremos descubriendo cosas. Y seguramente vosotros descubriréis cosas, porque esta charla es una especie de preámbulo de decir que sí hay vida, a pesar de todo, ¿no? Entonces, ¿no? Fijaros, este es vuestro distrito, ¿no? Lo verde son zonas verdes, todo lo demás no es zona verde. Es ínfima el porcentaje de zonas verdes que existe en el distrito de Salamanca, ¿no? Es, junto con el de Chamberí, los que menos verde tiene. Y cuando hablamos de verde es la base, porque verde es la base de la biodiversidad, ¿no? Gracias a que tengamos verde y tengamos incluso plantas que se obstinan en salir, aunque los jardineros la quiten porque son malas hierbas, dicen, ¿no? Pues estas siguen obstinadas en salir y afortunadamente salen, ¿no? Hay ahí una fotografía y no iba a empezar por ahí, pero no, en la general. Esta. Bueno, esta. Cuando digo que lo verde es lo básico. Un momentito, que esto va un poco lento, ¿eh? Vale. Fijaros, esto es una mala hierba, según los jardineros oficiales. Esto es una ortiga. Una ortiga, claro. Que nace muchas veces en los alcorques de los árboles. Y no les gusta que haya flores en los alcorques de los árboles. Esta ortiga da vida y refugio a todo este elenco. Yo simplemente por destacar, mirad qué de mariposas. Una de ellas se llama ortiguera, por ejemplo, que, ¿no?, ponen los huevos aquí y las oruguitas se alimentan de la zona. Gracias a que haya ortigas tenemos este tipo de mariposas. Pero no solamente esto, aquí se refugian, por ejemplo, mariquitas. Las mariquitas que tanto nos gustan, pero que además es un aliado nuestro para comerse el pulgón, que después, ¿no?, hay que echar y fumigar las zonas porque hay pulgón. Pues si hubiera ortigas, habría mariquitas y no se necesitaría fumigar. Entonces lo que quiero decir es que existen muchas plantas muy humildes que son la base
la base, ¿no? No hay por qué tener grandes arbolados, que sí hay, por supuesto, ¿no? Va a ser la sustentación y la base de todo lo demás, ¿no? Pero que también hay que dar importancia a lo humilde, lo pequeño. Lo pequeño siempre es hermoso y además poderoso, como ves. Hay ahora esta, que hacemos muchas veces, ¿no? Porque utilizamos la vegetación, la poca vegetación que tenemos, encima la maltratamos. O la hacemos desaparecer como la ortiga, o la podamos, y cuando la podamos, no, mutilamos. Es decir, eso se ve. Y la manía que se tiene de podar por podar está injustificada. No vas a hacer el árbol más bello, ¿no? De hecho, ahora ya en los parques ya no se poda. Ya afortunadamente, o por lo menos ya se cortan mucho en podar. Pero en el arbolado urbano sí que se poda. Y eso es lo que va, no solamente se poda, sino que encima los castigamos haciendo por debajo, haciéndoles unos alcorques, ¿no? Es mejor no haber plantado ese árbol ahí, a tenerle que restringir, ¿no? Y encima hacemos por debajo, pues galerías o obras o conducciones, etcétera, etcétera, con lo cual le quitamos también la libertad de profundizar en el suelo. ¿Qué es lo que hace el árbol? Pues intentar salir como sea y levantar las aceras. Qué malo es el árbol que levanta las aceras, fuera de estos árboles de aquí. No, si has sido tú. Has sido tú que has promovido esto, ¿no? Esto además es un plátano. Bueno, pues se poda, cuando se poda. Si es necesario porque se te meta dentro de la ventana, pues lo podas, pero lo podas bien. Cortas solamente lo necesario. Y cortas lo necesario y lo cortas y saneas ese corte, esa mutilación que le has hecho. No, lo saneas, tiene que ser un corte, es decir, cada árbol hay que estudiarlo. No, vamos a hacer todos los árboles de la avenida, porque vienen al contrario. Entonces, no, hay que tratar cada árbol como lo que es, personal, ¿no? Pues normalmente ni se cierran las heridas, o sea, ni se curan las heridas, ¿no? Y entonces ahí es donde se producen después las pudredumbres que van a hacer secar el árbol y que después van a hacer caerla. No son las cotorras las que tiran los árboles, ¿no? Somos nosotros. Con nuestras acciones lo que hacemos todas estas cosas. Los árboles se caen, sí, pero por ejemplo, hace poco, bueno, hace 2 años o 3 años, cuando Filomena se cayó, antes de Filomena se cayó con un ventarrón, varios árboles en el retiro y mató a un niño. Esos árboles eran pinos. Pero claro, ¿por qué un pino se cae? Si no se caen, apenas se caen cuando están en el campo. Bueno, pues bien, es porque se regaba. Un pino no se riega. Pero claro, queremos tener pinos grandotes, fuertes y tal, ¿no? Pero no se hacen fuertes si lo que haces es debajo de césped. Y también queremos tener césped. Nosotros somos un país mediterráneo, no somos un campo de golf, ¿no? Y eso es otra confusión de cómo debemos tratar a nuestras zonas verdes. Es decir, el riego con un pino o con una encina, lo único que hacemos es matarlo. Si pon césped donde haya que poner césped, ¿no? Y deja a esos grandes árboles que ya se buscan la vida, no hace falta ni ponerle riego, ¿no? Cuando ya son grandes, no hace falta ponerle riego ni gastarse tanto el riego como se gastan, con eso lo quieren arreglar todo, y no es verdad, ¿no? Un pino se cae solamente si has actuado con él, ¿no? Si riegas eso, empiezan a pudrirse las raíces, por un lado, y encima las superficiales además se vuelven vagas y no profundizan todavía más, ¿no? Porque tienen el agua ahí. Y encima le echas estiércol y lo que quieras, no hace falta para un pino de ese tipo, se autoalimenta él mismo. Entonces lo que haces es tener todo superficial que cuando viene un viento, pues cae. Entonces hay que cuidar lo que tenemos, ¿no? Y poder hacer más.
¿Podemos hacer el recorrido? Y perdonad, solo una cosa, que con él hacer las preguntas cuando surjan. Ah, sí, o sea sí, que sí, claro. no podemos sino que Sí, sí. Sí, Bueno, yo lo único que conocía, fijaros, lo único que conocía, quitando los parques que os he dicho, así como muy por encima, lo único que conocía es que una vez me encontré al lado de un río, al lado del Manzanares, una cosa inaudita, me encontré estas plumas. Me encontré estas. es una bombilla. No, esto es una butaza. Una botada. El ave más grande que puede volar, más pesada que puede volar, puede llegar a 16 kilos, ¿no? Y incluso así vuela. Es el ave más pesada del mundo que puede volar, la tenemos aquí en España. Pero no es, al lado del Manzanares no es un sitio, más en Villaverde no es un sitio, no es un sitio. A los 2 días aparece en la calle Marqués de Salamanca que ha aparecido en un patio una butaca. Es lo único que conocía del distrito de Salamanca. Que había aparecido la butarda que yo había encontrado las plumas allí. Tenía que estar muy despistada, muy mal y eso ya, ¿no? Y volar despistada por las luces y eso y cayó ahí ya exhausta y cayó muerta en el patio. Y y eso lo que apareció en los periódicos, eso fue hace como 15 años. 15 años apareció una butarda aquí. Es decir, que muchas veces dices, aquí no hay nada y te puedes encontrar con sorpresas como esa. Entonces te puedes encontrar muchas cosas, ¿no? ¿Sabéis que tenéis aquí un cernícalo ahí al lado? Justamente ahí hay una azotea que tiene 2 árboles. Pues cuando he venido para acá eso, he oído un... Y ahí estaba el cernícalo volando, ¿no? A lo mejor buscando alguna jaula de canarios por ahí, ¿no? Pero se alimenta seguramente saldrá a los parques de ahí, pero estaba en este caso aquí, porque utiliza también la ciudad para criar. Es decir, que puedes encontrar muchas cosas. Es decir, nosotros somos un ecosistema, cuando hablo de nosotros, la ciudad, somos un ecosistema muy peculiar. ¿El cernícalo es la rapaz más pequeña? No. No, este es el cernícalo vulgar. Después tenemos el cernícalo primilla como rapaz diurna en la más pequeña. Pero la más pequeña es esta. ¿Qué también lo tenéis aquí? Lo tenéis aquí porque hablé con un compañero que había escuchado el otillo, pero está en el parque. En el parque de la Fuente del Berro, ahí tenéis uno. Y en el Eva Perón me han dicho que hay otro. Autillo. Este es el búho más pequeñito que hay en España y se puede decir la rapaz más pequeñita. Que además se alimenta, aquí en Madrid se alimenta de cucarachas. Sí. Se alimenta de cucarachas. O sea que, fijaros, todo existe una relación, ¿no? Entonces, me he hecho un recorrido, mira, y entonces he salido por el León y me encontró, y digo, joder, el distrito, digo, pero vamos a ser positivos, vamos a ver, ¿no? Lo que tenemos. Mira, esto es un plátano de sombra, todo el mundo conoce plátano de sombra, ¿no? Aquí hay una foto de una corteza, a ver, es una cortecita. Esta, la siguiente. Le veis así, ¿no? Y le veis así, la corteza. El plátano de sombra es un árbol que siempre se ha plantado, ¿no? Pero junto con muchos otros árboles, ¿no? De especies diferentes. Pero lo único que ha aguantado ha sido este. La contaminación, al castigo que se le ha dado. A todo. Es el único que ha aguantado sobre todo la contaminación. Hasta hace poco no se sabía por qué. No se sabía por qué, ¿no? Pues es muy fuerte, no le afecta, sí. Le afecta, asimila la contaminación y las partículas contaminantes como todo lo demás, cuando respira. Respira el aire, ¿no? Y como nosotros, y expulsa CO2 más agua. Después otra cosa que hace también es la función clorofílica, que es utilizar la energía del sol para generar materia orgánica, que así es como se alimenta, y transformarla incluso a través de las raíces. Es decir,
hace dos funciones. Como ser vivo, respira. Entonces, por eso siempre se dice, oye, no pongas una planta en tu habitación y cierres esa que te consume el oxígeno. No, eso es como otro ser vivo que respira. No hace falta decir que es muy peligroso, pero no. Una planta en la habitación es como dormir con otra persona, o con un niño, o con el perro, o con el gato. Es lo mismo, respira. Bueno, pues se ha descubierto que es capaz de asimilar esa contaminación, metérsela en el cuerpo como si estuviera comiendo y transformarla. Transformarla de tal manera que va formando unos componentes que después expulsa. Como si expulsan. Nosotros, por ejemplo, cuando sudamos expulsamos toxinas, ¿no? Pues las toxinas, esas las expulsa desprendiéndose las acumula en la corteza, ¿no? Y después se desprende de la corteza. Por eso se descascarilla la cortecilla de los plátanos. Tener plátanos es un privilegio, porque por lo menos él va a asimilar cosas que nosotros tendríamos que respirar en la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Después, que levanta las esferas, claro, por lo que hemos dicho. Y tiene un problema ahora cada vez más común en los ciudadanos, que es alergénico. Produce alergias, como los chopos, como los olivos, pues todas esas especies cuyo polen van al aire. No producen flores que los atraigan los insectos para que se polinicen, sino que estos, como los cereales, ¿no? y los anteriormente mencionados los árboles, de olivo o chopos o simple ese, van al aire del polen. Entonces tienen que echar todo el polen posible para que a lo mejor un granito de polen pueda coger a una flor de plátano y perpetuarse, es decir, cruzarse, ¿no? Por una casualidad, una de 10.000 millones de granitos de polen, a lo mejor uno surge. Y por eso producen tanto polen. Eso tan pequeñito, un polen muy pequeñito, para que se lo lleve el aire, pues es lo que nos produce alergias. ¿Cuál es la...? Pasa a otro. Ahí hay unos... ¿Sé que por ahí? Pues hay un gran paseo ahí en donde me he bajado. Había de esto. ¿Qué es lo que ahora se está utilizando? Entonces, ahora o talan porque molesta, o talan porque es alergénico, o talan, ¿no? Pero, y muchas veces, que ha ocurrido, y no sé si ocurrirá aquí, que los sitios donde estaban esos árboles se tapan, los árboles, para no tener problema de plantar otro lado, ¿no? Eso en algunos distritos estamos consiguiendo que no se realice porque los tenemos contados, y los tenemos registrados, para que no puedan decir que no hay que plantar, porque eso en su propia norma es la sustitución de elementos perdidos. Ellos lo llaman elementos perdidos, lo llaman matados o asesinados. Pero bueno, entonces ahora se plantan otro tipo de árboles que tienen flor. ¿Veis? Esto blanco que tienen flor, pero claro, necesitan de insectos para que se reproduzcan, ¿no? Para tener más de esto. Claro, si no hay insectos, porque les quitamos donde ellos viven, la hierba, donde estaban las mariquitas, o muchas veces no vemos muchos insectos aquí, ni polinizadores, que son. Este, por ejemplo, es un aligustre, que ahora mismo han florecido en una semana. Aligustre. ¿Que tiene un olor especial? No. ¿No huele? No huelen mucho, no. Son muy llamativos, o sea... Hay un árbol por aquí que huele, quiero saber cómo se llama, pero no Bueno. sé saber. Sí, bueno, pues a lo ¿Y mejor... tiene esa florecilla? Que tiene flores, bueno, tienes por ejemplo, en el Eva Perón,
hay castaño de Indias, Sí. que puede Sí, sí. ser la flor puede ser, es la que tú dices que huele, porque esa huele, pero vamos, hay muchos árboles que dan olor porque es otra manera de atraer insectos. Los árboles no es para que nos guste a nosotros cómo huelen, no. Es el árbol el que atrae a los insectos para, ¿no? Diciendo, mira qué flor tengo, ¿no? Y no porque sea bonita, digo, porque el insecto la reconoce porque ahí va a tener un premio, que es el néctar. El néctar, que es agua azucarada, con algunos aminoácidos y tal, que tiene en el fondo. De tal manera que eso se puede decir, invita al insecto determinado para que se meta allí y entonces es cuando se llena de polen, ¿no? Si es un insecto muy especializado que va de ese árbol a otro mismo árbol, porque por eso florecen todos al mismo tiempo, ¿no? Para aumentar la capacidad de efectividad de los insectos, va al mismo y entonces va al mismo a coger otro poquito de néctar y entonces eso que lleva en la espalda pues es lo que le echa a la otra flor. Y eso es capturado por el pistil, por la flor femenina, la parte femenina de la flor. Pero el aliguste es un árbol. Es un árbol así. Nosotros lo hemos hecho setos. Ah, pero antes era un seto y luego se ha convertido en lo hemos hecho No, árbol. el aliguste es un árbol. Vale, vale. No, hay distintas variedades, Este son, por ejemplo, es el mismo, es el Ligustrum japonicum, ¿no? Y hay uno con hojas grandes, que son estas, es una variedad, y el otro es la variedad para seto, que tiene las hojitas más pequeñas. Pero es la misma especie. Es que en este barrio hay mucho aligustre y cuando lo de Filomena se cayeron todos. O sea, no sé si se cayeron, pero vamos, bueno, 3/4 Porque de ellos. mira que tronquito y lo que le deja, y lo que le deja, ¿no? Detrás hay otro árbol muy interesante que tenéis aquí en la calle Cartagena. A ver si lo encontramos. Sí, sigue pasando. Ves pasando y seguro que lo encontramos. Este es el aligustre, ¿ves? La hoja es más brillante y estas son las flores. Son un montón de flores, ¿eh? Es una inflorescencia pequeñita. Entonces, conviene siempre tener variedad, siempre tendremos algo floreciendo o fructificando, ¿no? Es decir, hay fruto cuando hay insectos que polinizando para que se forme el fruto. Lo más especializado, por ejemplo, he visto también en los 3 parques que conozco, hay, y vosotros conoceréis la higuera. Sí. Bueno, pues estas higueras que hay en estos 3 parques no sacan higos. Ah, ¿no? No sacan higos, ¿no? La flor, que es lo verde, el higo verde pequeñito, eso sería la inflorescencia, es un conjunto, ¿no? Está rodeado, es un conjunto de cientos y cientos y cientos de flores pequeñísimas y le rodea la materia carnosa que conocemos como vamos, el higuito, el verde, el higo verde. Para que tengamos frutos, se necesita una avispita, una avispa, que se mete por el ombligo del higo. O sea, que la parte más ancha, ahí tiene un agujerito. Y tiene un agujerito con una forma determinada para que se meta esa avispa. Es como la cerradura y una llave. Y solamente se puede meter esa avispa. O sea, pero es minúscula la avispa, es pequeñísima. Bueno, cuando hablo de avispa es como una abeja, todos son himenópteros. Pues se mete y ahí pues empieza a alimentarse, ¿no? Es más, la hembra muere dentro incluso. Es decir, cuando comemos, bueno, cuando comemos un higo, ya se ha deshecho la avispa, ¿no? Bueno, ahí ponen los huevos, ¿no? Y después ya los machos son los que salen para otra avispa, perforando. Bueno, pues ahí, una vez eso, pues ya se va formando el higo, ¿no? Y por eso hay higos. ¿Que no hay esa avispita? No hay higos. ¿Qué es lo que hacemos? Fumigamos. Estamos matando a la avispa, estamos matando nuestra propia comida. Que no la dejamos desarrollarse, porque hemos matado a esa avispa.
Es decir, todo está relacionado. Aquí tenemos un montón, o sea, fijaros que parece todo igual y tenemos un montón de ambientes. He visto ese ático con arbolitos, que es completamente distinto al arbolado viario, a esa plazoleta que hay ahí, o a paredes desnudas, donde hay agujeritos donde se pueden meter, ¿no? Si los potenciamos muchísimo mejor, se pueden meter muchas especies, ¿no? Que después nos van a beneficiar. Nosotros nos molesta que nos piquen los mosquitos. ¿Y qué hacemos? Pues, si fomentamos a estos señores, ¿qué hay por aquí? Sí, por aquí. El avión común es el que hace los nidos debajo de los aleros. Debajo, justamente debajo, lo hace en forma de bolita. En forma con una bolita y con un agujerito. De ahí, aquí estaría otra pareja haciendo un nido adosado a ese de ahí, ¿no? Lo hace con barro. Aquí tenemos, pero podríamos tener más. Y no es cuestión incluso, puede ser cuestión incluso de colocarles nidales, asemejando esto. Hay que colocarlo debajo, en la última planta, debajo de los aleros, ¿no? Si lo pones en una terraza del segundo piso, no te va a quedar. Pues hay que ponerlo en la última planta y que tenga alero. Es decir, porque se apoya en la pared y en el alero. Pues, última planta arriba. Arriba. No, por debajo del alero. Por debajo del alero. Pero que digo que sea piso bajo o piso... No, en el último piso. Es que en el pueblo, en mi casa han hecho nidos, pero las 4 esquinas, pero es una planta baja. O sea, no tenemos sitio salero porque tiene una entradita. A ver si va a ser. ¿Y es avión común? Es que se parecen mucho, yo no lo distingo. Pues eso, vamos a distinguirlo y para eso estamos aquí. Mira, el avión común es así. Es así. Y cuando se da la vuelta, es decir, cuando vuela así, pues se le ve. Sí, es que por debajo es blanco. Y por encima tiene el ovejillo, esto de aquí, la rabadilla, o en el caso hablando con términos ornitológicos, esto se llama ovejillo, pues lo tiene blanco. Esto es blanco y por debajo es blanco. Y el otro que cría en las partes bajas y en los garajes, ¿no? Es la es este. Pues es golondrina. Entonces, y ese ha tenido utilizando también barro, pero con pajitas. Y ha tenido en forma de taza. No lo hace en forma de pelota arriba, en forma de tacita. Utilizando cualquier resquicio, un clavo o eso que le sirva de primer soporte para ir colocando pues, ¿no? Estos son pollitos que salen del nido y esa es la golondrina. Pero de lo que hay aquí más, es este. Es el vencer. Este no necesita hacer nido, este cría en los agujeros. Entonces lo que necesita es tener agujeros, unidades, ¿no? Que asemejen un agujerito, ¿no? Que suelen ser alargados de este tamaño, con un agujerito para que se meta, ¿no? Y crías. No echa ni paja ni nada de nada, ¿no? Porque este además vive en el aire. Vive en el aire, su medio es el aire. Esto se posa para coger el barro. Si tú haces, ¿cómo podemos tener más aviones y golondrinas? Pues lo que hemos hecho en Villaverde, por ejemplo, en muchas plazoletillas de esas, hacer un sitio con barro. Y vienen a buscar el barro. Y así pueden criar al lado. Si no tienen barro, se van a otro sitio. O bien le colocas unidad, pero no lo suelen utilizar. La efectividad, no, les gusta hacerlos ellos. Bueno, y este es criado. Y su vida es en el aire. Es decir, si ha nacido tal que este vencejo que tenemos por aquí, tenemos vencejo, ahora mismo está llenándose, se puede decir, la garganta de mosquitos para dar de comer a los pollos. O sea, se lo llena, ¿no? Se le da de comer a los pollos y a lo mejor dentro de 5 días les vuelve a dar. Porque pueden aguantar los pollitos. Bueno, pues nace un pollito, sale volando
¿no? Al mes de haber nacido, al mes sale volando y ya no se vuelve a posar hasta dentro de 2 años. Hasta dentro de 2 años no se vuelve a posar para criar. Solamente se posa cuando ¿Pero cría. vuela constantemente? Constantemente. Cuando duerme y cuando... Cuando duerme. Es que, como hacen los delfines, que su medio es el agua, entonces, ¿cómo duermen los delfines? Pues duermen la mitad del cerebro y la otra mitad la dejan despierta. Y después, al revés. Y suelen emigrar porque en invierno no Sí, se les ve. exactamente. Fijaros lo que son las cosas. Aquí todavía no tenéis un problema que tenemos en Villaverde. ¿No? Menos mal. No, aquí no Tenemos un problema. Sí, aquí no tenéis un... es que muchas veces mucha biodiversidad mal gestionada también da lugar a que se produzcan muchísimos problemas. Fijaros, no sé si habéis oído hablar de la mosca negra. La mosca negra aquí no ha llegado, cría en aguas corrientes, en el Manzanares. Por ejemplo, nosotros en el Manzanares, en la parte baja, mosca negra. La mosca negra es un mosquito muy pequeño, pequeñísimo, pero tiene forma de mosca, pero es un mosquito, de la familia de los simúlidos. La familia de los simúlidos no es como los mosquitos que nosotros nos pican y nos hacen el granito. ¿No? Las familias de los simúlidos lo que tienen es una especie de serrucho, ¿no? De tal manera que en vez de picar, hace heridas. Va erosionando, ¿no? Hasta llegar a la sangre. Las hembras, además, son las que pican porque necesitan esa sangre para confeccionar los huevos, para alimentar al huevo, que vayan a poner. Ponen los huevos en el río. Ponen los huevos en el río y las larvas se acoplan a contracorriente para alimentarse de lo que venga. Las larvillas. Normalmente en el medio del río, en alguna piedrecita, pero normalmente en la vegetación, sobre todo de algas, ¿no? y vegetación acuática que está más o menos en el fondo. Bien, pues la hembra sale volando y el macho se queda en la cercanía. Cuando la hembra adquiere vuelve al río, cuando está llena vuelve al río y se cruza con los machos. Y entonces después, cuando está fecundada, cuando pone los huevos, ¿no? Y ya muere. Pero ha puesto los huevos en esos sitios. Bien, ¿cuál es? Si quitamos, como hemos visto, esas ortigas, ¿sabes? Ahí hay un montón de insectos que son capaces de comerse a los machos en la misma orilla, con lo cual imposibilitaría la presencia de esta mosca negra. La mosca negra que además, ya os digo, que erosiona, te hace una herida muy fuerte. No te enteras cuando te está erosionando porque la saliva lleva un anestésico. Pero cuando pica sí. No, te das cuenta al rato que está picado. No como el mosquito que hasta se le oye. Y se queda así, y haces así porque además en ese momento, pero esta lleva un anestésico. Y es pequeñita y no te enteras, ¿no? Y es que encima, ¿no? Te hace sangre y lleva también en la saliva un anticoagulante. Y entonces va chupando y hasta que se sacia, ¿no? Después se va y tú, esta herida, ¿de qué? Pues, por ejemplo esta. ¿Pero no darías el picotazo nunca? No, por el anestésico que tiene la saliva. A mí me ¿No? tocó una Pero después... en San Francisco, en la iglesia, que me hizo un daño espantoso. Sería un tabanillo, una especie de tábano pequeñito que ese sí que duele. Me hizo un daño horroroso, Sí. Y era raro, era una cosa rara. Sí, porque... sí, como una mosca. Sí. Era un tabanito, que se alimenta de sangre también. Genial, ¿No? Después tienes unos tábanos así gigantes que dan miedo, menos mal que no te pican, que solo el tábano que pica a los burros y eso, que son así de grandes, y eso, vamos, es un rejón lo que tiene, pero menos mal que no nos pican unos pequeñitos que hacen mucho daño. ¿No? Bueno, pues esto, entonces, esto te das cuenta, empiezas así, qué dolor, y se te empieza a hinchar. Porque además,
al ser un animal que ha venido hace poco, hace 7 años a esta parte, todavía somos alérgicos a ese tipo de picadura y de saliva que tiene, ¿no? Se hincha muchísimo y ahí tenemos un grave problema. ¿Por qué tenemos un grave problema? Porque hemos tratado como si fuera un parque a la orilla del río. Entonces, absolutamente se ha quitado toda la vegetación. Lo llaman limpieza. Ahí es donde se refugiaban todos esos bichillos pequeños. Pero no solamente eso, sino que los que más comían de estos eran, sobre todo las hembras, cuando salían a volar, a buscar sangre, eran los murciélagos. Los murciélagos se alimentaban continuamente de este tipo. Pero claro, otra cosa que hacen nuestros grandes gestores de las zonas verdes, vamos a quitar los árboles que hay secos, o que son viejos, y vamos a poner unos nuevos, ¿no? Y que estos ya están viejos y tal. Ahí es donde se refugiaban los murciélagos. Por lo tanto, le hemos quitado también la casa a los murciélagos, ¿no? Entonces, la primera eran los insectos y las lagartijillas también que había ahí, y las ranas, todo que se refugiaban en esa vegetación de orilla del río, pues dejaron de estar. Por lo tanto, ya los machos ahí, y las hembras no tenemos murciélagos, por lo tanto, a la ciudad, a las zonas habitadas, ¿no? No vamos salimos ya y a 200 metros ya tenemos los primeros pipiolos para pegarle. Bien, ahí se encontraban, por lo del seco, en las partes altas del cielo, con las golondrinas en las partes bajas y con los aviones en las partes medias. O sea, era barrera inflamable, ¿no? Pero claro, estos migran, como tú has dicho. Se van a último de julio, empiezan a desfilar todos para África. Por lo tanto, a último de julio es cuando empieza la matanza de la mosca negra. Porque ya no tienen a nadie, ya no tienen murciélago y ya no tienen insectitos porque se lo hemos quitado, o sea, le hemos dejado el camino libre. Este año, si el año pasado fue malo, este año, por haber quitado la zona de murciélago, este año que se ha quitado absolutamente toda la zona de insectos va a ser todavía peor. De hecho, ya están picando. A mí ya esta es la segunda picadura que tengo. Eso no lo tenéis vosotros, pero fijaros lo importante que es gestionar bien las pocas zonas verdes que tenemos. Y no las gestionamos bien porque no personalizamos, tratamos a todo igual. Lo único que importa es el contrato a la baja, la falta de preparación por parte de los gestores. No se puede gestionar desde un plano, hay que recorrerse las zonas, saber lo que hay. Y desgraciadamente eso es lo que nos falta en esta ciudad. Y aquí pues no tendréis ese problema, pero tenéis, vamos a poner esta. Tenéis problemas de otro tipo, esa falta de vegetación. Vamos a poner de la principal, a echarla. Uno, dos, tres. Bueno, con esa. Lo que hay que hacer es que no lleguemos a esta situación. A esta situación. Fijaros lo que se necesita la vegetación. No es lo mismo al sol, debajo de una... la vegetación lo que hace es dulcificar el clima. Crear oxígeno, ¿no?, en el aire, es decir, absorber CO2. Si tenemos poco, pues vamos a tener que necesitar otro tipo, aires acondicionados, etcétera, etcétera. De hecho, en los sitios con mayor arbolado ahora mismo se están cotizando muchísimo más a nivel de suelo y a nivel de casa que los que no tienen que la zona. Es decir, repercute incluso en la economía y en el valor de los propios pisos. Cuando damos un paseo, ¿dónde queremos ir? Pues donde haya algo de esto, que parece que en efecto. Bueno, pues todos esos valores intrínsecos de la vegetación, cuanto más mejor, es verdad.
es verdad. Porque lo único que tenemos es beneficios, ¿no? Que después, por una mala gestión, tenemos problemas porque se nos cae un árbol, pues eso es la mala gestión, no es culpa de la vegetación, ¿no? Que por tener eso tenemos alguna plaga, la galeruca, por ejemplo, del olmo, que aquí tenéis también galeruca, ¿no? Que se está llevando, ¿no? Es un insecto que después cuando empiezan a salir todos volando se te meten dentro de las casas y todo, ¿no? No sé, ¿no? De color amarillo, es un escarabajo. Pues eso se da, ¿no? Y eso por una falta de gestión, ¿no? La galeruca se da además en el humus pumila, en el humus siberiano, que también hay en esta calle de aquí. Pero aquí tenéis unas joyas. Fíjate, sí. Un árbol. Vamos a otro de aquí. Recorrido. A ver. ¡Qué joya! Bueno, hay otro sitio que me iba a gustar mucho. A ver si es este. Porque tiene unos árboles que huelen volviendo a Ramón de la Puebla. ¡Qué huele de maravilla! A ver si es este. ¡Ay! Mírale, aquí está. Sí. Tilos. Tenéis tilos aquí. Tenéis un paseo con tilos. Y además tilos muy potentes, muy eso, ¿no? Lo podéis utilizar además, porque no, recoger la flor y tal es una costumbre muy francesa en una fecha determinada, y ese es el tilo mayor, ¿no? Pues tilia cordata se llama. Pues tenéis aquí tilos, por lo menos podéis utilizarlo también, aparte que da una sombra impresionante, y tenéis también moreras. ¿De dónde están los tilos estos? Esta calle no, en Cartagena, la entrada de Cartagena. Ahí existe toda una alineación de tilos. Un árbol que se está plantando ahora mucho para sustituir, por ejemplo, al plátano, es el almez. El almez, el Celtis australis, que es un árbol autóctono de la zona de Madrid, además. O sea, existe de forma natural en Madrid. Bueno, aquí se le llamaba lodón. De hecho, el término, o sea, el pueblo Torrelodones, la torre de los lodones es por la cantidad de almez que había. Y se está sustituyendo porque ese tiene flor, no es alergénico, se adapta muy bien a la poca superficie del suelo, las raíces se adaptan también a lo que haya por ahí, y es un árbol bonito. Ahora se está utilizando, ya no se plantan plátanos de sombra, por lo alergénico que es, aunque pero no nos quita la contaminación como nos la quitaba el plátano. Y tenemos también este. Otra joya que acaban de plantar en esta calle, no sé, ¿la conocéis? Sí, esa es la entrada al colegio, ¿no? Sí, la entrada al colegio. Bueno, pues este árbol de aquí, cuya hoja... ¿Es un cedro? Este tiene que tener... esta. ¿Es un cedro? No. ¿Te acuerdas que dijimos algo? Dingo. Exactamente, mira, un dingo biloba. Dingo biloba. Dingos. Hay varios aquí, sí. Este es el árbol considerado Hay uno aquí abajo. que está entre las coníferas, o sea, los pinos, las monocotiledonias, ¿no? Las coníferas, por ejemplo, los pinos, los cedros y eso, que son los más antiguos en tema de árboles, a los árboles modernos, que son los que tienen flor, la mayor parte de ellos, que tienen flor, ¿no? Y además, si cogéis una hojita, es como, ¿sabéis cómo es las hojas de los pinos? Es una círcula, una aguja. Pues si cogéis esto, veis como si estuvieran pegadas en un plano muchísimas, cientos de agujas, ¿no? Porque además no se cruzan los nervios como las hojas de los árboles modernos, que tienen sus nervios y después se van anastomosando por un sitio y por otro, y van cerrando y se comunican todas las venas, se puede decir, las conducciones. Este no, acaban todas en uno. Por eso se dice que está a media distancia entre los pinos
y los árboles modernos, de hoja normal y corriente. Pues esto es una joya ahora. De todas maneras se plantan siempre machos. Se plantan machos porque es mala experiencia que se planten hembras, porque si hay fruto, el fruto huele muy mal. En la ducha de Muy mal. en la ducha de una se cae Aquí en el parque de... Entonces huele como estar al lado de un vertedero de pescado. Sí, pero aquí hay uno en el parque de abajo, en el de la Fuente del Berro, hay un enorme además. Raúl, si entonces... A ver, uno de estos es la Tan paloma, bonito que tiene, chico. y después aparecerá el gorrión. Vale. ¿Para qué? ¿Acaba el lago? Raúl, que no sé por qué agua fiesta, pero Ah, sí. 20 minutos o por ahí. Ah, bueno. No sé si quieren más, ¿eh? No, yo lo que quiero es que cuando salgáis de paseo, bueno, mirad, cuando hay hierbas, sí, pasa. Esto es ahora, de aquí, cuando hay hierba, ¿no? Esto es un alcorque abandonado, pero por lo menos no lo han tapado. Cuando hay hierba, aquí, mira, aquí hay un gorrión, pasa la siguiente a ver si vemos mejor el gorrión. Aquí, ahí está, pero pasa la siguiente, a ver, y está por ahí. Ahí está, Sí, ahí se me ve. ahí va buscando, y no sé si hay otra. Y hay más. otra. Sí, yo sabía otra. Sí. Hay otra, hay otra. Ahí está. Mira, qué bonito. Ahí está. ¿No? Ese debería ser el sitio del gorrión, ¿no? Normalmente ahora mismo aquí encontramos a los gorriones en las terrazas, ¿no? Intentando coger una patata frita. Sí. Eso es lo peor que puede pasar, ¿sabéis? Porque ellos al faltar aquí los insectos, en primavera se alimentan de insectos el gorrión y en invierno de grano. Pero sobre todo de gorrión, para dar de comer de insectos, para dar de comer a los pollitos. Darle proteína animal para que crezcan mucho más deprisa, ¿no? Y puedan salir enseguida del nido y eso, y después ya van cambiando la dieta hasta en el invierno, que normalmente es granívoro. Pero por aquí, no sé si habéis visto siempre a un gorrioncillo, por ejemplo, persiguiendo a una mariposa, que normalmente no lo coge, pues. Pero vamos, sí, que va haciendo simplemente el itinerario que hace la mariposa, pues también ¿no? Y porque se alimenta de eso. Este quizás sea el principal habitante de la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que se está restringiendo demasiado ya a los parques, ¿no? Y al extrarradio, porque en el centro de Madrid no hay, apenas hay. Esto que hemos visto, ni en la plaza apenas hay gorrión. Yo no he visto gorrión, he visto gorrión aquí. He visto gorrión y estaría buscando algún insecto para alimentarse. Hay un barrenado y no estaba ahí, estaba aquí, porque necesita eso. Si no encuentra qué comer, pues sí que va, ¿no? De pedigüeño al bar. No se le puede dar comida elaborada y menos con sal, ¿no? Entonces, que se come una patata frita, ¡ay, qué bonito! No, eso es fatal, fatal, ¿no? Ahora lo que necesitan ellos, no, porque si hay insectos, se alimentarán de insectos, y lo que necesitan es, sobre todo, es agua. Nosotros queremos tener más pájaros, pues hay que ponerles agua en verano y tratar de ayudarles en invierno en este caso pues con una amalgama de frutos secos, pero frutos secos no tostados ni nada de nada. Si son pipas crudas, ¿no? Pipa de calabaza también cruda, nada de tostar, cacahuetes crudos. Y alpiste, mijo y todo esto, y eso metido en un tipo de manteca mezclado para que picoteen o suelto, y ellos van y picotean y se sacian. Eso es en invierno, porque en invierno falta comida, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer incluso desde la ventana, poner un poquito de agua ahora mismo en un recipiente de esto de maceta, agua ahí, ¿no? Una pregunta, perdona. Que y en las fuentes de parques y todo, que a lo mejor es agua regenerada, ¿eso es bueno o no? Ya esa no... No, ahí O les sirve además reciclada. para beber y bañarse, no, son aguas
Pero que depuradas además no... Además ellos saben perfectamente cuándo la pueden beber y cuándo no, y lo que pueden beber. Esta sería una hembra. Y entonces Raúl, ahora que vacían a veces estanques y los parques, dicen justo en verano y los vacían. Y lo vacían y dejan... No, y la mayor... Bueno, ahora hay ya un plan para que no haya ninguna fuente, porque qué casualidad que todas se rompen, ¿no? Hay en una parte de Villaverde había una fuente que se rompió, que dicen que se rompió en septiembre. Después de estar dando la paliza, no hacían caso y la última vez que daba la paliza, no, vino alguien y en vez de arreglarla puso un cartel, ¿no?, ya en invierno diciendo que no se podía porque se le harían las... que no lo arreglaba porque se le harían las tuberías. O sea, que gracioso. Y después ya hace poquito ya está puesto. Que a mí me da mucha alegría porque normalmente divulgamos estas necesidades y hay gente ya anónima que te encuentras por ahí que tiene en la fuente unos pequeños recipientes para que el agua sobrante de esa fuente la puedan utilizar los pajaritos y bueno, los pajaritos y las lagartijas también, que van a la fuentecita a chupar porque necesitan también agua, ¿no? Pero vamos, que cuando empiezas, lo más importante de todo esto es la educación, pero no solamente la educación de los canijos, ¿no?, que es normalmente que se dice de educación ambiental. No, la educación hay que hacerla sobre todo a la gente que tiene, que puede hacer cosas. Los canijos, mi canijo, que siempre estoy con ellos y eso, lo único que haces es hacerles descubrir y tener buenas experiencias, pero no van a hacer cosas porque no tienen los instrumentos necesarios para hacerlo. Entonces hay que educar tanto a canijos como a grandes. Y a los grandes es muy importante, ¿no?, sobre todo la concienciación. Aquí una foto sí. Vete a la principal. A ver. Eso y concienciación y hacer, ¿no?, y meterse en las instituciones con datos fehacientes y tal para decir las necesidades que hay y lo que están haciendo mal. Ahí estoy en el pleno del ayuntamiento, del ayuntamiento de la Junta de Distrito, pues defendiendo una cosa que se nos ocurrió y que ahora en algunos sitios se está también llevando a cabo. Se llama árbol vecino. Es decir, implicar a la ciudadanía con algunos elementos arbóreos que ante todo deban ser protegidos y llamar la atención. Sobre todo deban ser protegidos y que no se pierdan, porque enseguida, ¿no?, te hacen una tubería al lado y ya se ha perdido. Entonces se hace un listado y un registro de esos árboles o de esa alineación, por ejemplo, que no se pierdan los hilos de ahí, que en un momento dado puede correr el peligro de que caigan todo porque se va a reforzar las aceras por algo o lo que sea, ¿no? Pues que eso esté en un registro diciendo cuidadito, que estos son nuestros árboles vecinos, ¿no? Diversos elementos y nos está por lo menos de los que nosotros tenemos en el registro no se nos ha perdido ninguno, ¿no? Porque además es el ciudadano el primero. Incluso ahora estamos tratando de que el propio ciudadano o el propio vecino lo cuide. Por favor, que no venga ningún jardinero, que ya lo hacemos nosotros, ¿no? Y entonces se deja de podar, es decir, pues está surgiendo. Es una iniciativa que se va a llevar a cabo ahora mismo también en San Blas y en Carabanchel, ¿no? A través de la experiencia. Entonces, pues mirad, este es el macho de un... Este es el macho de un... y este es un negro, ¿no? El macho tiene un babero, ¿no? Un babero negro, ¿no? Y la hembra es, pues, así, pardilla, con una ceja rayita aquí, muy señorita. Tiene una cara muy dulce, en cambio este tiene cara de gambarrete, ¿no? Muchas veces distinguimos machos y hembras en ese porque por la cara bruta que tenemos los machos, ¿no? En cambio, de esa especie, las hembras suelen tener una carita más, no sé,
o a lo mejor a mí me lo parece, pero el caso es que siempre suelen tener colores muy fuertes y esto, y las hembras pues más suavizado todo. Entonces, Pero pues, se ven muchos gorriones molineros también, ¿no? sí, ahora mismo los gorriones molineros. Una de las cosas que está... No, los gorriones se han desaparecido en medio de las ciudades normalmente. De hecho, hay ciudades que se han quedado sin gorriones, ¿no? Se le ha sacado la culpa a muchas ciudades. El caso es que los gorriones han descendido por la contaminación, principalmente, por la contaminación, que les hace, no directamente de que se intoxiquen, que también puede ser, pero lo que hacen es debilitarlos, de tal manera que pueden adquirir una enfermedad mucho más fácilmente, ¿no? Por la falta de alimentación, lo que os decía, que aquí faltan ese elenco de presas en primavera de gorriones y después en invierno, pues también falta, por eso hay que ayudarles, ¿no? ¿no? Y entonces la alimentación que toman muchas veces no es la adecuada, solamente con llenar el estómago y al final les crea pues todo tipo de disturbios estomacales muchas veces. Y por la falta de sitios para criar. No sé si habéis visto o os habrán criado en las salidas de los respiraderos, por ejemplo, en algún hueco por detrás, por ejemplo, de los aires acondicionados y tal, ¿no? Pero necesitan huecos. Crían muchos en los nidos que hace el pito real, el pájaro carpintero, por ejemplo, hace los agujeritos, ¿no? Hace varios incluso, hasta que le guste a la pareja. No dice, ¿cuál te gusta ese? Pues nos quedamos con ese, pero ya deja otro suelto, ¿no? Hace así, ¿no? Muchos se dedican, después se olvidan de todo lo demás, pero por lo menos esto por lo menos construyen la casa para la cría. Pues utilizan eso. Pero ahora nosotros, por ejemplo, hemos visto que en Villaverde, ¿no? Está aumentando bastante el número de gorriones gracias a alguien a una especie a la que se le achacaba que desaparecían los gorriones, que era la cotorra argentina. La cotorra argentina hace unos grandes nidos y entre medio de esos nidos han empezado a criar los gorriones comunes, los gorriones molineros, que cada vez se ven más, ¿no? ¿Cómo son los molineros? Pues los molineros son como el... Mira. Este es el gorrión común y la hembra, ¿no? Y el gorrión molinero es este. Que tiene una marca. Tiene una marquita negra aquí en la mejilla. Tanto el macho como la hembra. Aquí no se distingue macho de hembra. Solamente por el comportamiento. Puede decir, ese es un macho y eso es una hembra. Estos son el macho y hembra, y después en el campo, o sea, ya fuera en el medio rural de aquí, tenemos también a este, que es el gorrión moruno, ¿no? Y algunas veces podemos ver incluso este, que es el gorrión chillón, que cría en agujeritos. Estos utilizan agujeritos de abejaruco, por ejemplo, en las graveras, ¿no? y de avión zapador abriéndolos y tal. Pero vamos, estos y estos se han visto beneficiados por la cotorra, como la paloma azulita y la paloma azulita, que antes no se veía por Madrid, que es un animal bastante de bosque, y ahora se ve porque tiene sitio para criar, entre medias también de los nidos de cotorra. Lo que se decía de la cotorra que esquilmaba los gorriones o que se comía los nidos de mirlo y los pollos y tal, todo eso es mentira también. Pero además mentira porque no es porque lo diga yo, no, esto está escrito en la ficha por la que se declaró especie invasora, especie exótica invasora, ¿no? Y nosotros estamos comprobando mediante el seguimiento, los estudios, desde hace muchísimos años, que todo esto que se está diciendo es mentira. Existen unos intereses pecuniarios para acabar con la cotorra. En este caso, ¿no? Un contrato de 3 millones de euros para acabar con la cotorra. Que si se quisiera acabar con todas las cotorras o hicieran eso, saldría la cotorra 230 euros en matar cada cotorra. O sea que una cosa inadmisible en todos los sentidos, ¿no? Se ha hablado también
bueno, el control de la cotorra. El control. Bueno, vamos a ver, cuando una rama entra en una casa, ¿no? Lo que hemos dicho, pues cortamos esa rama, ¿no? Y entonces dejamos el árbol y que se desarrolle y no talamos todos los árboles del barrio. O si acaso entra otra rama en la ventana, ¿no? Pues con la cotorra, no, aquí, es que me molesta, es que tal. Pues vamos a estudiar si molesta o no, porque dice el ruido. Pues cuando hemos estudiado el ruido, resulta que hay 7 causas de ruido muchísimo mayor que la cotorra. Pero que en todo caso, que es ruidoso y tal, si hay que retirar de una manera determinada ese nido para que no cree esas molestias, eso destruye, se retira ese nido. No se mata a todas las cotorras, ¿no? Se recogen lo que haya y se lleva a un centro. Y ahí ya está, ¿no? Y se traslada el nido o se quita todos sus efectivos, porque además cuando están quitando ahora mismo el nido de cotorra, pues los están gaseando. No solamente están matando a las cotorras, están matando a esos gorriones que queríamos proteger. Que están matando a todo lo demás, pero estamos matando seres vivos, ¿no? Pues se le ha achacado todo, ¿no? Se le ha achacado que caga. Y yo, ¿no? Pero es que también se le está echando la culpa de que destruye, de que caga y que destruye las cosas. Eso desgraciadamente son las palomas las que tienen ese tipo de defecación, pero no es la cotorra, pero se le achaca también a la cotorra. Es decir, se le ha achacado absolutamente de todo, ¿no? Lo último, ¿para qué sirve? El otro día me hablaron de que competía o que generaba dificultades a los picos picapinos, al pico ibérico o alguno de estos, como que competía con ellos. No puede competir. Es la primera La vez cotorra argentina hace sus propios nidos. Puede competir porque se aproveche, por ejemplo, la cotorra de trame al entrar en los... Pero sí, ahí, o sea, los pájaros carpinteros, en cuanto son molestados, se hacen otro nido. Es decir, un nido ocupado no lo ocupa, un nido ocupado por un pájaro carpintero no lo ocupa una cotorra. Lo ocupará cuando se vaya el pájaro carpintero, entonces no entra en discusión, ¿no? Y eso es la cotorra de Planes, que podemos hablar de ella también. Pero vamos, la cotorra argentina es lo que está pasando. Por último, es decir, gestión ética, es decir, retiramos todo. Es que lo último que hemos descubierto, aparte que se alimenta, es vegetariana, además vegetariana vegana, se puede decir. Y se alimenta de muchas cosas de las que no se puede alimentar otras especies, por ejemplo, cardo. No, tenemos fotografías de esas comiendo cardo, comiendo, fíjate, las bolitas de los plátanos de sombra. Las bolitas estas que después se deshacen y no, que se llamaba pica pica. Esa bolita de plátano de sombra, pues mira, ahí está, la bolita del plátano de sombra. Ahí está comiéndose, por ejemplo, ¿no? Pues para eso ha habido que tener un seguimiento continuo para afirmar lo que estamos diciendo. Además es que, de todas maneras, que además es un ser, yo he tenido ahora 2, desgraciadamente se me han muerto, porque una venía con muy mala, muy joven, y otra se había chocado contra un cristal, ¿no? Que eso es otro de los problemas de las ciudades, que encontramos muchos pájaros muertos por los cristales espejos que existen, también, y además cada vez más. Raúl, y una pregunta absurda, pero que me tal. Yo cuando Filomena, pues compré comida de pájaros y le ponía comidita en la ventana. Venían todos los días a la misma hora. Los gorriones. Pero todos los días a la misma hora, ¿eh? Venían 3 veces al día, lo tenían planificado así, pero venían las palomas. Las palomas se comían toda la comida de los gorriones. Bueno, pues ahí... Y dime qué puedo hacer para sí, no... hay una manera no, se puede facilitar que coman antes los gorriones poniéndole una especie de techito. Es decir, como si fuera una casita. Así, de tal manera que los gorriones se meten ahí, comen,
¿no? Y le dificulta un poco a las palomas el comer. Si quieres que tú que se coman los no son para justo en algunos parques, el ayuntamiento que pone... Pues es una mesita de madera. Es que en algunos parques, bueno, por ejemplo en el de Luis se ponen casitas... No, eso que es para que críen aves insectívoras. Eso es para que críen aves insectívoras. O sea, además tienen un como esta, que crían en agujeritos, normalmente construidos por esto. Sí, son muy chiquititos, ¿no? además. Crían, como ejemplo, este le tenemos en el parquecito de aquí al lado. Este es el carbonero común, un macho. La hembra tiene esto más finito. O sea, es que iba como, pero que estoy esperando y nunca encuentro. Entonces, pero por ejemplo, las palomas yo tenía entendido que, por ejemplo, lo de las cacas que has dicho, que si comen en su comida, que el problema de como que la ciudad, al comer de todo, que las cacas son más corrosivas, pero que si fueran unas cacas normales, porque le da su pienso y su todo, ya no serían tan... Ya no son tan corrosivas, claro. O sea, que la gente se habría que plantear también por tipo de alimentación. Exactamente, zonas de alimentación. Zona de alimentación. Si tú puedes hacer muchas cosas con ellos y puedes gestionar una ciudad sin necesidad ¿no? Pero hay que tener ganas, iniciativa y cooperación de la gente también, ¿no? Es una de las cosas en las que yo quiero hacer más incidencia, es decir, invitar a descubrir a cada uno, ¿no? y enseñarles o darles los instrumentos necesarios para eso. ¿Cómo poder, por ejemplo, dar de comer para que te vengan los verdencillos? Pues eso. ¿Cómo? Pues así. Pero si esperamos a que nos lo hagan con esta política paternalista que hay, al final nos quedamos como al final nos quedamos como la ciudad de Blade Runner. Las cotorras, hay un árbol que es parecido a las arizónicas, que da unas bolas, así, bueno, son más chiquititas, y más grandes en otras, que tienen como distintas capas, que queda como son verdes al principio y luego como de maderita. ¿Sí? El árbol es para saber si las cotorras se comen eso también. Las cotorras, por ejemplo, de media. No, es como una arizónica, algo parecido a una arizónica, un cedro o algo, puede ser un cedro, dan bolitas los cedros. No, da piñas, las arizónicas dan bolitas. Ciprés, sí, pues como una arizónica. Los cipreses, hay una que sí que se las come, que es el ciprés de Dawson, ¿no? Chamaecyparis, que nosotros hayamos comprobado. Seguramente se comerá también las piñitas de algún otro ciprés, pero del ciprés de Dawson, que son chiquititas, ¿no? Y que tienen como puntitas, ¿no? y que se vuelven también muy astillosas después cuando acaban, pero el ciprés de Dawson. ¿Y de las arizónicas podría ser o no? ¿De las arizónicas? Podría ser de las arizónicas. Vale. ¿Y eso se lo comen otros animales también? No. Quiere decir que no compiten tampoco. Es decir, claro, es que la cotorra está ocupando un nicho ecológico vacío hasta este momento. Se está alimentando de cosas, ¿no? Y se le está achacando que se alimenta de otras. Y no es así, ¿no? Por último, es decir, hay que quitar el estigma de especie exótica invasora, porque primero no es invasora, que la hemos traído aquí, la hemos soltado aquí. ¿No? Invasor hubiera sido si hubiera venido de América, ¿no? Aquí dice, a ver, topa aquí. No. Invasores somos nosotros. La cotorra no es invasora. ¿No? Primero. ¿No? ¿Exótica? Pues sí, es exótica. Como todos lo hemos sido siempre. ¿No? Cada vez que ocupamos un sitio. ¿No? Era exótico, por ejemplo, la jineta. ¿No? Cuando vino, pues se le llama jineta, que es un carnívoro, ¿no? Que vino al lomo de los caballos, de los jinetes árabes. En ese momento era una especie exótica, ahora es autóctona. Por lo tanto, la palabra exótico, autóctono, alóctono, eso, cuando lo pillas a nivel de tiempo, resulta un término que no vale para nada. Entonces, es eso. Bueno, por lo último, es que dice, ¿qué le puede faltar a la cotorra para decir está naturalizada? Es decir, es una especie que queda aquí, pero ya se ha hecho, ya se ha integrado en el ecosistema. Tener predadores. Bueno, pues ya tiene predadores. El pirulí está cerca de aquí. Pirulí cría, el pirulí aquí. Y en la torre de Valencia, lo que hay, en la torre que hay al lado del Retiro, ahí cría un halcón peregrino y aquí cría otro.
En estos desconozco si tienen ya entre sus presas, porque normalmente se alimentan de palomas, es lo que es. Si ya tienen en sus presas cotorras. Pero conozco 3 nidos que los seguimos, como el Museo de América, como el de Legazpi y como el de Villaverde, en el que ya tienen un porcentaje de cotorras en las presas, de forma natural. Es decir, pues ya ha formado parte de un ecosistema, ¿no? Explota un área alimenticia y forma parte de la cadena trófica de otras especies. Es más, hay una jineta en Villaverde que también se alimenta de cotorras de vez en cuando. Es decir, llegará un momento en que esté tan integrado en el ecosistema y ya va disminuyendo, o sea, se va manteniendo ya el número de cotorras, por lo menos en lo que a nosotros respecta en Villaverde, se va manteniendo ya el número de cotorras, no se expande hacia el campo, porque lleva aquí años y está en las ciudades. No está en el campo. Eso no es eso, ¿no? Está metido dentro del ecosistema urbano. Por lo tanto, es una especie ya naturalizada. Forma parte ya de la fauna de la ciudad. Y ya no se le puede considerar de esa manera. Todo esto cuesta después mantenerlo ante las administraciones, sobre todo cuando hay intereses creados. Y decir que se han equivocado, pues también. Cuesta muchísimo. ¿No? Podríamos seguir hablando de muchas cosas, pero vamos. Yo lo que quiero es que sepáis que estemos donde estemos, siempre encontramos cosas interesantes, biodiversidad y plantas, ¿no? Como esas que vemos plantitas nacer en los adoquines, entre adoquines, vemos, ¿no? Que son los dientes de león, que después cuando sale después soplamos y pedimos un deseo, da lo mismo, pero existe vida hasta en un adoquín. Entonces hay que disfrutar de ello, ¿no? Y potenciarlo. Nada más. Muchísimas gracias, porque son 2 temas muy interesantes, hemos tenido que juntar, pero yo espero que más adelante podamos individualizarlos y poder desarrollarlos con más calma. Muchas gracias a los 2 por venir y a vosotros también para poder asistir y escuchar. Y nada, pues solamente ahora vamos a tomarnos algo, si queréis quedaros para tomarnos algo y podemos ir hablando tranquilamente, pero ya sin grabar y nada más. Nosotros tenemos a nivel de divulgación y difusión de cosillas de estas en @villaverdeambi2 se llama, @villaverdeambi2. No sé si, bueno, él sí que me ha dicho que me sigue en Twitter y ahí podéis ver cosas de las que, ¿no? Sí. Cómo come una cotorra, cosillas de estas, ¿no? Y las charlas también, por ejemplo, que hacen en las lagunas de Ambrós, o que también haces para descubrir un poco lo que es Madrid, que para aquellos que también descubrir. Ahora hacemos paseos, ¿no? Un día si queréis organizamos un paseo por aquí para ver cosas. Sí, por favor, realmente segundo que Espera, que me vas a escribir la dirección.